Hola, queridos televidentes. Nosotros estamos en un programa añadido de lo que se llama La Solución. Nosotros hablamos sobre lo que es el programa. Vamos a analizar el programa económico de Baal Sulam de acuerdo a sus artículos. Con nosotros está el Rav Leiman y acá hay otros, un grupo de economistas. Nosotros queremos presentar acá en el estudio, nosotros de acuerdo a lo que son los escritos de Baal Sulam, nosotros queremos relacionarlo con lo que es cómo sería el sistema económico en la última generación, de qué, en base a qué se construiría esta economía. Ahora el tema que vamos a tocar es el tema de la propiedad, lo que es la propiedad privada. Yo le quería preguntar, Rav Leiman, de acuerdo a lo que tratamos, este tema es muy central en todo lo que es, todas las posturas económicas. Si usted no podía decir de qué es que surge este tema tal central de lo que es la propiedad privada en nuestra vida. ¿A qué se debe esto de todo lo que es? Y el Rav dice, esto surge de que nosotros somos deseo de recibir, un deseo egoísta. Cada uno está constituido de un material individual que en su fundamento es un deseo de recibir, un deseo de adquirir, un deseo de estar seguro para hoy y para mañana, que sobre eso nosotros construimos nuestra vida, nuestras bases, lo que es la familia, los hijos. Sin eso no se puede crecer, sin eso no se puede desarrollar, no la sociedad, no la cultura, no la educación, no la tecnología. Sin eso es imposible de estar seguro con respecto al futuro y por lo tanto desarrollar una sociedad, cada cosa, primero que nada, se basa sobre la economía. Ustedes son economistas, ustedes entienden esto, pero el problema es de que lo que era buena hasta hace 100 años e inclusive hace 50 años empezó a descomponerse, a arruinarse a partir de lo que fue mediados del siglo pasado, que hasta entonces lo que fue la propiedad privada fue un fundamento muy fuerte y cuánto que cada uno ganaba y cuánto que cada uno más adquiría y adquiría, eso parecía algo que podía no tener límite y así en una forma que se avanza hay un buen impulso, hay una gran motivación para lo que es el avance de la sociedad y el mundo. Y aproximadamente en los años 60 de lo que fue el siglo XX, este fundamento empezó así a estar endeble. Y nosotros vemos de que esto ya habla de etapas que van hacia un método distinto de la percepción del mundo. Y esto surge, y esto acontece precisamente en los países más desarrollados. De acuerdo a lo que yo entiendo, de que cuando la persona ve que él se puede proveer a sí mismo lo que son las cosas necesarias y que para eso él se encuentra en una lucha incesante para estar seguro de que yo tengo, y con eso su ego trabaja de una forma lineal, después de que él alcanzó más o menos lo que hay, lo que puede, y cuando él continúa con la misma tendencia, esto empieza a descomponerse, a arruinarse. Es como si fuera que no trabaja de la misma forma lineal que hasta entonces, aparte de que muchas personas llegaron a la altura de que ellos pueden satisfacerse a ellos una vida normal y asegurarse la vida y pensión y vacaciones y la educación de los hijos. Yo hablo de lo que es Estados Unidos, Norteamérica en general, Europa. Y entonces nosotros empezamos a ver de que las personas pierden la motivación en el trabajo y necesitan otros incentivos fuertes necesitan algo para organizarlos. Y de acuerdo a lo que es las últimas investigaciones, no las últimas inclusive de los últimos 20 años por lo menos, nosotros vemos de que nosotros tenemos que darle al trabajador, no a las personas nada más que los trabajadores simples, no a los obreros únicamente, sino lo que es inclusive desde lo que es la clase media fundamentalmente, de que nosotros tenemos que darle a ellos lo que es un interés, por ejemplo, en el trabajo, la sensación de la sociedad, de un colectivo que trabajan conjuntamente para un objetivo nuevo. Por ejemplo, los dueños de negocios también ellos empezaron a dar
más vacaciones, también el tema de que podés trabajar en tu casa, podés trabajar en el lugar de trabajo, ustedes pueden organizarse de una manera particular en el trabajo y más cosas. Es decir, nosotros empezamos a ver de que la persona no trabaja únicamente para recibir el dinero, para tenerlo en el banco, y que esto es su única meta, que esto no puede ser la motivación que satisface la fuerza suficiente para el trabajo. Él pierde en ese sentido el gusto, la razón para esto. Él tiene que encontrar acá razones mayores, más sociales. Y nosotros vemos en un montón de sociedades grandes que ellos empezaron a incentivar, a alentar a los trabajadores en todo tipo de otras formas, de empezar a atraer la familia dentro de la fábrica, a parciar de tener vacaciones compartidas, también los chicos que puedan entrar en los que son jardines de infantes y colegios. Es decir, hay acá una combinación con respecto a lo que es el trabajo, la familia y la sociedad, si no es algo que no funciona. Y a partir de que vos elevás, por ejemplo, los salarios, vos ves que la producción no sube con respecto a eso tanto. En cambio, si vos cambiás las relaciones en el trabajo, entre las personas que trabajas, con eso vos realmente podés llegar a muy buenos resultados, que una cosa apoya a la otra. Cuando ellos se encuentran en mejor relación entre ellos, hay ahí resultados mucho más útiles, mucho más buenos y más efectivos. Aparte de esto, nosotros vemos de que a pesar de que los salarios suben, todo lo que son las enfermedades como la depresión, todas estas enfermedades únicamente avanzan y se incrementan. Todo esto nos da a nosotros mucho material para pensar de que nosotros pasamos de la sociedad nada más materialista, que trabaja a cambio de un salario, de la altura de un salario, de que ella trabaja también a cambio de lo que es la posición de la persona, el honor, la sensación de el entorno más cálido, más lindo, de que él empieza a partir de una altura particular del salario, de que él está seguro de que no le van a faltar las cosas comunes, él empieza a aspirar a una sensación, a un llenado de un tipo nuevo. Y esto no es debido a que, con respecto a la altura de que tiene una altura del salario y listo, sino que se hizo un cambio en lo que es la naturaleza de la persona en los últimos años. Digamos, por ejemplo, en los últimos 50 años de lo que fue el siglo XX, todos perseguían lo que era el éxito económico, y los últimos 50 o por lo menos los últimos 30 años del siglo pasado nosotros empezamos a sentir de que no es el salario solamente lo que compromete a la persona. Y nosotros vemos, de acuerdo a todas las investigaciones y también de acuerdo a lo que es la depresión en general que hay en el mundo y todo lo que pasa. Por esto, en esencia, las sociedades, las compañías ya entendieron esto desde hace un tiempo, se empezaron a traer psicólogos, expertos de distinto tipo, de que organizan relaciones nuevas entre los obreros, de que hacen todo tipo de estrategias. Nosotros vemos de que a pesar de que vos subas los salarios, no pasa lo mismo, no recibís de vuelta algo en ese sentido. Y esto es porque nosotros esto cambiamos de forma interna, esto es algo que viene de forma interna. Nosotros no podemos ver el hombre que estaba en los últimos miles de años de su desarrollo y qué es lo que pasó en los últimos inclusive 30, 40 años. La persona, el hombre cambia mucho y acá nosotros llegamos, por lo tanto, a un resultado muy interesante, de que vos podés jugar con lo que es la altura del salario hasta un nivel especial, que es que la persona se siente más o menos satisfecho para lo que es su vida común, y más adelante, si vos querés recibir de él
algo añadido en lo que respecta a su trabajo. Vos necesitas nuevos tipos de recomendaciones. Y nosotros acá, si vemos adelante, si miramos hacia adelante, si nosotros vemos qué es lo que pasa con la naturaleza, hasta dónde es que nosotros nos hacemos conectados los unos con los otros, hasta dónde todo el mundo se hizo un mundo conectado, hasta dónde la crisis que acontece ahora nos pone a todos en una misma línea, nos peina como si fuera todos en una misma línea. Y entonces acá nosotros nos posicionamos en lo que es un nuevo paradigma, vamos hacia eso, y por lo tanto todos estos segmentos, estos fragmentos de Baal Sulam nos parecen a nosotros cada vez más actuales. Antes de que pasemos, dicen, a estos segmentos, nosotros queremos hablar sobre lo que son los métodos más comunes sobre lo que es la propiedad. Y la pregunta es de que la pregunta sobre lo que es la propiedad es una pregunta apasionante. Y esto está a partir de lo que es la comprensión que usted dice de que la persona, lo que nosotros queremos en el programa es ver cómo lo que es la percepción de la persona lleva a los resultados económicos. Las tres posiciones es las que dicen, una, de que para llegar a los buenos frutos nosotros necesitamos de que toda la propiedad esté en propiedad individual, particular, de que esto empieza en lo que es el cuerpo de la persona y después el dinero y demás. Todas estas cosas tienen que estar en lo que es la propiedad privada, y la función del Estado es de proteger de que esto pueda sostenerse. Ellos sostienen de que esto acá puede llevar también a la democracia, de que haya a largo plazo. Dice el Raf de que la propiedad privada siempre hubo. Inclusive si vos tocas la Edad Media, todo tenía propiedad privada. Inclusive los cuerpos de la persona estaban bajo la propiedad privada de alguien que gobernaba sobre ellos. Entonces no hay acá algo nuevo. Entonces que hay acá de que esto nos asegure un buen avance. Yo no veo eso. Yo veo en esa actitud, inclusive en la actitud, nosotros una vez pensamos de que si, por ejemplo, si alguien es un propietario, está interesado en el buen trabajo, entonces se va a preocupar, digamos, sobre sus trabajadores, porque es como si los trabajadores son su propiedad, y nosotros vemos de que el ego de la persona no está limitado, y acá él quiere sacar de ellos todo. Y al final de cuentas, no ven buenos ejemplos en ninguna compañía a lo largo del tiempo de que se hizo, o en ninguna sociedad de que se haya hecho, tampoco en ninguna sociedad de que se haya hecho democracia y libertad y mejores relaciones. Yo pienso de que esto no se determina a partir de la buena relación de los que son los grandes propietarios. Primero hubo lo que eran los propietarios de los países, por ejemplo, reyes. Esto se determina a partir de que la naturaleza de la persona cambia. Y nosotros internamente cambiamos, y esto no sentimos, y por esto es lo que pasa. Por lo tanto, hay que ser sensible a lo que son los cambios interiores, y entonces nosotros vamos a ver hasta dónde nosotros cambiamos y el mundo cambia. Darle a eso un tiempo de ver cuál es la tendencia. Dicen, entonces, en esta actitud hay también un reclamo de que el capitalismo, hay un reclamo de que al final del colectivo, a pesar de que si nosotros trabajamos cada uno de acuerdo a su propio beneficio en lo que es el micro, si nosotros queremos llegar a un balance económico bueno para la sociedad, para el beneficio de la sociedad. Esa es una de las actitudes. Otra de las actitudes es la actitud comunista. A pesar de que hoy no está, de hecho, en la práctica, está muy basada, digamos, y hay que señalarla. Ella dice de que no hay algo así, de que no hay propiedad privada, de que la propiedad tiene que estar todas en las manos del Estado. Y ella dice de que todos los conflictos, todas las guerras que hay entre las potencias son una consecuencia de lo que es la propiedad individual, privada. Y para impedir eso hay que deshacerse de lo que es
de lo que es la propiedad privada y tenemos que llegar a la situación de que nadie tiene nada al fin de cuentas y que todo se encuentra en las manos de todos. Es algo muy... dice el Raf, esto nunca fue algo que se realizó. En realidad lo que quisieron hacer en Rusia, el pueblo no estaba listo y tampoco ni uno ni el otro entendieron, tampoco la nación entendieron lo que querían de ellos y tampoco lo que querían administrar, conducir esto, tampoco ellos entendieron el comunismo. Ellos no empezaron por lo que es la educación de la nación, de que primero que todo tiene que haber una educación. Baal Sulam escribe de forma detallada de que está prohibido de llegar a una forma colectiva, sea la que sea, si las personas por sí mismas no se ven atraídas a esa, si ellas no quieren eso, y quieren eso y justamente ninguna otra cosa, y están dispuestos a sufrir para oprimir el ego de cada uno, es decir, cada uno reprime su propio ego para poder llegar a un deseo compartido y para una propiedad compartida como consecuencia de eso y demás. Es decir, que Rusia no es un ejemplo, es simplemente un grupo de personas que no entendieron qué es lo que ellos hacen. Hasta el final se ve cómo es que ellos realizaron esto. Intentaron en una situación incorrecta, en un tiempo incorrecta, con un pueblo de que solamente se había recién liberado de la esclavitud, inclusive 50 años antes de eso, sino menos, todavía eran esclavos. Eso no es un ejemplo. No hablar sobre eso, sobre cómo el comunismo, sobre la palabra comuna, como lo que Baal Sulam, a lo que Baal Sulam se refiere. Ok, dicen, eso es también lo que dijimos, de que la actitud de esta postura no se realizó nunca y hay ahora intentos de hacerlas volver. Y la actitud que está en el medio y es la socialdemocracia. Y ella lo que dice de que hay que haber cosas compartidas y de que también se reconocen de que nosotros no podemos tomar la propiedad privada por la fuerza y por lo tanto lo que es la función del Estado es no participar en lo que es la propiedad privada, sino que a partir de todo lo que son los impuestos, el Estado y todo lo que es la seguridad social puede tomar estas cosas y hacer lo que es un equilibrio. Y ahí está también los que dicen de que no hay algo así como democracia electoral y democracia de hecho. Es decir, en una sociedad donde hay grandes diferencias, la democracia no puede existir. Es decir, la actitud comunista dice, ustedes no se peleen entre los distintos ámbitos de la sociedad. Es como si fuera de que entonces viene desde arriba esta postura y para lo que es el beneficio de las partes. Es decir, que acá hay extremos para un lado y el otro en lo que es los distintos estados, como en Alemania y otros. Y uno de los sistemas, otro sistema que está es lo que es el cooperativo. Este sistema lo que hace es lo que dice que hay 12 lados en lo que es la propiedad privada. Por una parte está la propiedad y por otra parte está el tema de activar o administrar esto. Y ellos dicen, vamos a hacer una división entre lo que es la administración y otra cosa es la propiedad. Es decir, yo puedo ser, por ejemplo, el dueño de una fábrica, pero las tomas de decisiones no están en relación con lo que es la propiedad. Por ejemplo, si yo tengo tal porcentaje de lo que es la fábrica, muchas de las personas que están en relación con esto, ellos tienen que estar en relación con las decisiones. Por eso se llama cooperativa como forma de gobierno. Estas son las cosas que existen hoy en día en grande, más o menos, digamos, con respecto al tema. Dice el Raf, yo no tengo nada que decir, es todo endeble esto. Digas lo que digas, todas estas posturas son transitorias, acá y allá, de acuerdo a la mentalidad de la nación, de acuerdo a su desarrollo. Todos nos encontramos en un avance, desarrollo relativo, cada uno y todos en general. También hay un aprendizaje de unos con respecto a otros, a pesar de lo que es bueno en China, no es bueno en Noruega y lo contrario, es algo que está claro para nosotros, ¿no? Y por lo tanto es difícil hablar sobre estas situaciones intermedias que son las que hay ahora
sobre todas estas cosas. Nosotros vemos hasta dónde es que tratamos los propietarios de los grandes negocios, de las grandes compañías, confrontarse con los problemas agudos y rápidos que la crisis los obliga, y todo lo que son los golpes ecológicos, y una y la otra cosa van a crecer. Nosotros no tenemos que aprender de ellos, porque esto no viene a partir de una actitud, a partir de lo que es la investigación de la naturaleza del hombre, de una idea clara de hacia dónde va y hacia dónde avanza. No viene a partir de la necesidad de estar equilibrados con la naturaleza incluyente, de que la crisis que nos cierra a nosotros no es en esencia una crisis, sino que nos obliga a recibir una nueva forma. Y si nosotros no nos encontramos en esa nueva forma, en equilibrio con lo que nos presentas, entonces nosotros lo sentimos como una crisis, pero en esencia no es una crisis, sino que son las nuevas presiones. Si yo me encuentro, por ejemplo, en el colegio, y si yo no soy suficiente en lo que es física, biología y matemática, entonces yo tengo más presiones. Entonces no se llama una crisis, se llama una crisis en lo que es que el colegio o en mí. Es decir, que yo tengo que adecuarme, estar en correspondencia con los nuevos requerimientos cada vez. Así nosotros tenemos que ver nuestras situaciones. Todavía esta situación no se recibe, no es aceptada, y por lo tanto nosotros en lo que es el comercio y la industria y lo que es el sistema económico no estamos en correspondencia con los nuevos requerimientos, y estas nuevas exigencias vienen con respecto a lo que es el desarrollo de la naturaleza humana. Y este desarrollo nosotros no podemos detenerlo, es algo que está dentro nuevo, simplemente es interno. Y así nosotros tenemos que aceptar esto y aprender cómo estar en correspondencia con esto. Y si nosotros en cambio de esto, no solo que no estudiamos, no aprendemos, sino que queremos adecuar la naturaleza como si fuera lo que nosotros pensamos y no lo contrario, entonces nosotros duplicamos esta crisis. Y esto es lo que nosotros sentimos, esto es lo que pasa, hasta que estos golpes, al final de cuentas, nos llevan, pero es como el mismo chico en el colegio que va a absorber de todos golpes, todos tipos de, hasta que cambia. Entonces, lo que a mí me parece es que si nosotros dedicáramos, consagráramos una buena investigación masiva a lo que pasa en la naturaleza humana y en la sociedad, no de lo que nosotros vemos, sino de los cambios que nosotros vemos, nosotros veríamos ahí una tendencia hacia una sociedad unificada, hacia una sociedad colectiva e inclusive comunista. Eso es lo que aparece como una tendencia. ¿Cómo llegar a eso? Es una pregunta. ¿Cómo ocuparse de la naturaleza humana egoísta que está en oposición a eso? Son preguntas, pero son preguntas con las cuales nosotros nos tenemos que confrontar. Dicen, ahora en este punto nosotros queremos a distintos tipos de citas, ya que Baal Sulam habla sobre el comunismo. La primera cita es así: el comunismo, si él es justo con respecto a una nación, él es justo con respecto a todas las naciones, porque qué derecho y qué propiedad hay sobre las materias primas de una nación única, y más que las otras. Y más allá todavía si adquirieron esto con la espada y con la lanza. ¿Y por qué tiene una nación que aprovecharse de la otra? Y esto no es justo para el individuo. Y como es justo la anulación de la propiedad para el individuo, también es justo con respecto a la nación. Y así puede ser la paz de la tierra. Y que no te sorprenda que lo que es la ley de herencia, si no te otorga el derecho para el individuo, y cómo la distribución justa se acostumbra en lo que es los individuos de una nación, lo mismo tiene que ser entre las naciones, entre lo que son las materias primas, los medios de producción, y entre lo que son las adquisiciones, y esto tanto entre los primitivos, los civilizados, entre los blancos y los negros, todos como si fueran una sola nación. Dice el Raf que esto ve un poco más adelante de nosotros, un paso adelante,
pero él ve esto no por el hecho de que él sea comunista o socialista, es una persona que está alejada desde un principio, también de acuerdo a lo que es su carácter, que es fuerte, también de acuerdo a lo que es su actitud en general y también de acuerdo a la educación que él recibió, sino que solamente este aprendizaje, este estudio, esta perspectiva en la cual él ve la nación humana es lo que lo lleva a estas cosas. Y no que es un amigo de Marx, sino qué es lo que hay que hacer si la naturaleza nos hace avanzar en esa dirección. Entonces, ¿qué cosa puedes hacer? Si como vos no puedes hacer todo en lo que es el calentamiento de la Tierra, ¿qué es lo que hay que hacer entonces con los huracanes que llegan y más y más? ¿Qué es lo que podés hacer? Es decir, a lo mejor vos te podés defender un poco, a lo mejor entrar en un lugar que te pueda defender, pero ¿hasta dónde eso se puede sostener, mantener? Pero si nosotros vemos una tendencia enfrente de eso, en contraposición a eso, nosotros tenemos que desarrollar un sistema. ¿Cómo es que nosotros equilibramos? Pero ¿a partir de qué se puede equilibrar? A partir de que se hace una compensación particular. Esto se hace a partir de que nosotros nos hacemos adecuados. A lo mejor somos nosotros los que causamos eso. A lo mejor hay acá una causa antroposófica, que las personas están adecuadas en su relación con respecto a la naturaleza, ellos causan estos. Al fin y al cabo, nosotros nos encontramos en los que son niveles inerte, vegetal, animal y hablante. Hablante es el nivel de la naturaleza, el desarrollo más elevado de todos. Puede ser de que nosotros, precisamente en las relaciones entre nosotros, y hay sobre eso también investigaciones, a partir de que es solamente el principio de nuestro estudio de lo que es la naturaleza más elevada, a lo mejor somos nosotros los que causamos todos los problemas, y de acuerdo a las tendencias de lo que pasa en el último tiempo, de todo lo que la persona hace, nosotros vemos de que todo tiende a la unidad, a la dependencia mutua. La dependencia mutua, nosotros querramos o no querramos, más y más nos junta los unos con los otros. Y hasta dónde que nosotros podemos estar más cerca y más ser enemigos, más odiarnos. Cada uno tiene más dependencia y cada uno nada más se considera a sí mismo. Hay un límite para eso, porque ello lleva al estallido. Entonces tiene que haber un acuerdo de algo compartido. Dicen ahora, yo me quiero relacionar con lo que habla acá en la cita. Él dice lo que es una distribución de los recursos naturales. Es acostumbrado de que cada nación que encontró algún recurso en su nación le pertenece a la próxima nación. De acuerdo a la actitud de la nación, ¿a quién pertenecen todos esos recursos? El gas y de la nafta y demás. Y el RAF dice, ¿para todos? Y preguntan, dicen, ¿qué quiere decir para todos? Por ejemplo, si el Estado de Israel encontró gas, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que pertenece a Estados Unidos y a otra nación? Dice el RAF, dice, ¿por qué tiene que ser así? La tierra no pertenece a ningún país, a ninguna nación. El tema está de quién desarrolló este territorio y demás, inclusive en forma específica. Dice el RAF, ustedes hablan acá en la situación intermedia, que invertimos así, ahora encontramos esto, lo otro, y ahora que nosotros se lo tenemos que dar a todos. No, hablamos acá del principio del fin. No, acá nosotros sí vemos una actitud, no es en el medio o en un cuarto, sino de que si nosotros hoy aceptamos esto, entonces de que avanzamos, no de que nosotros avanzamos porque encontramos gas o petróleo, sino que nosotros tenemos que avanzar en el sentido de que educamos a la humanidad, a la nación en esta nueva actitud. Nosotros tenemos que hacer con esto lo que es un proceso, un transcurso dramático para todo el mundo, recibir esto como una ley general para todo el mundo. Todos nos educamos en lo que es la educación integral, en lo que es la garantía mutua. Esto es lo que la naturaleza te presenta. Estudia primero que todas las leyes de la naturaleza. Abandoná, dejá lo que vos pensás, lo que él piensa, los americanos piensan. Eso no me interesa. Me interesa a mí lo que la naturaleza exige de nosotros. La naturaleza es para todos lo mismo. Quieran o no quieran, nosotros vamos a tener que
cumplir sus leyes. Entonces sobre eso no hay que hablar. Sobre la naturaleza, por ejemplo, viene el huracán y entonces él es camarista y el otro socialista y el otro capitalista. ¿Qué? ¿Va a distinguir entre uno y el otro? Y entonces, ¿sobre qué hay que hablar? Primero que todo hay que estudiar las leyes de la naturaleza y educar correctamente esta generación por completo. Vamos a hacer esto dentro de los 10, 20 años primeros, y de acuerdo con esto de que nosotros educamos esta generación y nosotros cambiamos por dentro de acuerdo a lo que es nuestro acuerdo general, de una forma buena y linda, dentro de nuestro deseo libre, empezamos a cambiar estas cosas también en lo que es la industria, el comercio, en todo tipo de relaciones, anulamos los límites, construimos un gobierno del mundo, pero esto tiene que estar en correspondencia con el desarrollo de la persona, con lo que es la naturaleza. El hecho de que nosotros tenemos que ser globales en torno a todo el planeta Tierra está claro, querramos o no querramos. El hecho de que tenemos que estar conectados, no hay alternativa. Nosotros, querramos o no querramos, es así. Nosotros tenemos que estar en una forma igualitaria, querramos o no querramos, es una perspectiva de que así tiene que pasar. Si no es así, uno se va a comer el otro hasta que haya algo en el medio, o que sea a través de las guerras y problemas, o a través de cómo nosotros vemos de cómo desarrollar un equilibrio. Tenemos que llegar a una economía nueva. Economía nueva es primero que todo satisfacer a cada uno, proveer a él lo necesario, las necesidades básicas, lo que es un consumo racional para cada uno. Y de acuerdo con esto, cuando nosotros recibimos una educación integral, nosotros empezamos a ver dónde es que podemos ahorrar. Dicen así, de que vos, por ejemplo, llenas un avión y ella te consume la energía que es suficiente para una persona durante un año. Es decir, nosotros tenemos desperdicios muy grandes en cada cosa. Si vos querés educar, no se puede hacer de una forma dictatorial. Hoy en todos los países aman hacer leyes. Hay todos los días cientos de leyes nuevas que se aceptan en el mundo. ¿Y qué cambia con eso? Nosotros necesitamos nada más cumplir con una ley, la adecuación con la naturaleza. Eso es todo. Y entonces, si la persona aprende, estudia esto, entonces todos avanzan poco a poco, en forma gradual, en una armonía recíproca. Y a lo que llegan, no importa cómo llamarlo, comunismo, socialdemocracia, no importa. Lo importante es que nosotros vivamos en un mundo equilibrado. Eso es todo. Dicen, en lo que es las situaciones avanzadas no se va a necesitar esa distribución. Dice, para que esto es lo que todas las guerras son, dice el Raf, por la guerra o por lo que es el odio de las religiones o los nacionalismos. ¿Para qué eso? ¿La naturaleza no se relaciona con todos en forma igual? Si vos mirás, ¿qué es lo que separa entre las naciones? La religión, los límites, la propiedad. Todas esas cosas hay que anularlas, no anularlas por la fuerza, como hicieron el comunismo, que ellos anularon por completo la religión. Entonces todos enseguida pensaron a ser como animales, tampoco no es bueno. Anularon ellos las relaciones entre las personas. Y entonces en ese sentido no hay una motivación de crecimiento. Hay que hacer esto nada más de acuerdo a la educación. Nosotros vamos a llegar a eso. La pregunta es nada más cuánto tiempo eso llevaría. Pero la naturaleza de todas formas nos obliga, en ese sentido, sí. Dicen, hablamos entre las naciones. Nosotros tenemos que decir que la propiedad tiene que ser algo colectivo en general. Dice el Raf de que si nosotros hablamos sobre el planeta Tierra, de que nosotros nos encontramos acá dentro de la naturaleza y se relaciona con nosotros de forma igual, ¿por qué entonces de que nosotros tenemos que dividir este planeta Tierra en límites?
¿por qué que esto es tuyo y esto es mío? Si nosotros vemos, inclusive de acuerdo a la tendencia actual, ¿dónde es que vos tenés límites en todo tipo de grandes compañías y grandes mercados? ¿Dónde qué límites tienen entre ellos? Todo se vuelca de un lugar al otro, pasa de un lado al otro. Estos límites, mira cómo estos límites son un obstáculo en Europa. Mira cómo no se pueden deshacer. Cada problema pequeño los hace saltar. Mirá lo que es 27 países y mirá qué es lo que pasa ahí. Dicen, yo quiero preguntar ahora dentro de una nación, dentro de un país. Por ejemplo, hay un ejemplo que en Alaska estos dividen todo lo que son las ganancias del petróleo, esto lo dividen para todos los ciudadanos que tienen un agregado monetario. De alguna forma tratan de realizar su forma de lo que es justicia social. ¿Cómo es que las cosas se pueden distribuir de alguna forma en lo que es entre los ciudadanos, todos los recursos naturales? Dice el Raf, dice, yo no sé si se puede hacer una distribución justa en una nación si no es en todo el mundo, porque acá lo particular y lo general son dependientes unos de otros, pero digamos que sea posible. Entonces, si por ejemplo, si yo quisiera un país que esté corregido, que sea feliz, entonces, ¿cuál es la pregunta? Preguntan, ¿cómo va a estar el tema de la distribución de lo que es la propiedad en una nación? Y dice el Raf de que en lo que es la dirección del país se encuentran personas sabias que piensan con expertos, sociólogos, economistas, personas de ciencia que examinan qué es lo que tienen unos y ven en qué mejor la forma posible, cuál es la mejor forma posible para hacer equilibrio. ¿Cómo se puede hacer un equilibrio entre todos? Por ejemplo, para el Alaska, que vos decís que cada ciudadano recibe ahí $2.000 al año, por ejemplo. Eso es lo que reciben, no es que reciban mucho agregado tampoco. Eso les ayuda a ellos de todas formas. Ellos reciben también de una forma más, lo que es más económica, el gas y todo lo que necesitan para el calentamiento. Y lo mismo pasa en lo que es el norte de Rusia, sino que es una meta del Estado desarrollar ciertos lugares, algunas ciudades o algunas industrias especiales, fábricas, porque si no las personas no estarían ahí, eso está claro. Pero en general lo que tiene que haber una distribución justa entre todos los ciudadanos de un país y no ricos y pobres, sino una distribución justa y tiene que haber una distribución justa que sea racional y más allá de eso vos tenés que incentivar, alentar cada uno que invierte más en la sociedad a través de que la sociedad lo resalta como una persona especial a través de sus parientes, sus hijos, sus vecinos. Él tiene que recibir signos de respeto y honor y demás. Y la verdad es que nosotros avanzamos hacia distintos tipos de situaciones, que esto es lo que utilizan grandes compañías, de que ellos pueden, no a partir del dinero, alentar a las personas, sino que ellos necesitan nuevos tipos de incentivos y recomendaciones, nuevos tipos de incentivos y de que estas cosas no se miden en dólares. La sociedad equilibrada, ella existe nada más bajo dos condiciones, de que cada uno tiene que tener una altura racional de lo necesario para la vida y más allá de eso, únicamente en lo que está el desarrollo interior espiritual de la persona. Dicen que en lo que estuvimos hablando, recordamos lo que es la actitud comunista, que usted dice que la naturaleza nos lleva hacia ahí. Nosotros vemos en el transcurso de la historia que con respecto a lo que es la propiedad,
nosotros vemos cada vez que el Estado se ocupa de esto, muchas veces esto es algo que no tiene éxito y no le da un servicio bueno a los ciudadanos. Y dice el Raf, ¿a qué comunismo pertenece? Y entonces le responde que con respecto a lo que es la propiedad, que el Estado tiene la propiedad y trata de asegurarla a los ciudadanos y demás estas cosas. Dice el Raf, por eso dije que esto no puede ser anterior a la educación. Nosotros hablamos únicamente después de la educación. Si el pueblo no está capacitado, no está listo, no sueña con respecto a la distribución justa, entonces no hay por qué hacer una coacción en este sentido. Preguntan, en el aspecto ideológico, yo le quiero preguntar a usted por qué Baal Sulam piensa de que precisamente el método comunista es el preferible. Y dice el Raf, porque es de acuerdo a la naturaleza. ¿De dónde es que él toma esto? Él no es que es un amigo de Karl Marx, no es que él tiene una debilidad especial con respecto a la palabra comunista, que él es alguien de un kibutz o de Mapai, de uno de los grupos socialistas. No, él es una persona ultraortodoxa que no tiene ninguna relación con eso, sino que él entiende que la naturaleza al fin de cuentas llega al equilibrio. Decime, si nosotros tenemos en esta habitación un problema, lo que es calentamiento, enfriamiento y demás en otro tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí lo que sea en el medio, ¿no? Entonces, ¿qué hay más acá que estudiar? Lo mismo es en la sociedad humana, nada más que acá es quieras o no quieras. Acá la naturaleza trabaja en contra de nuestro ego, pero al fin y al cabo nos va a doblegar a nosotros a ser iguales. Y entonces, ¿por qué que nosotros no estudiemos, no aprendamos eso en forma adelantada y que no seamos más sensibles al hecho de que nosotros tenemos que ser iguales? Y si en algún lugar es posible adecuarnos. Es decir, te van a faltar un montón de cosas, pero por lo menos un poquito acá, un poquito allá. Yo voy a tratar y va a ser mejor. Todo depende de la conciencia. ¿Vos no sentiste una presión por parte de tus padres? Sí. Entonces, yo me acuerdo cómo es que me exigieron a mí. Yo no amé estudiar música y ellos me presionaron de una forma cruel. Hasta hoy en día yo sufro, yo me acuerdo de eso y sufro, ya hace 60 años. Y es como si fuera de que yo siento ahora hasta dónde es que yo no le podía perdonar eso. Es una sensación que vive en mí. Pero si yo entendiera y supiera hasta dónde es que eso me puede ayudar en el transcurso de la vida, a lo largo de la vida, en todo tipo de formas, en todo tipo de casos, entonces hubiera sufrido menos. De todas formas, me obligaron. Y lo hice, pero cuánto es que esto me dio nervios y a ellos y demás, algo terrible. Entonces, otra vez, vamos a aprender de la vida. Esto es lo que la sabiduría de la Kabbalah no nos lleva a nosotros a una imaginación salvaje, sino que yo te digo simplemente, estudia de la naturaleza y hacé, porque siempre vas a ganar. Y entonces dicen, justamente a este punto de que usted dice, vamos a estudiar de la vida, entonces de la vida que nosotros conocemos, de acuerdo a lo que es efectivo, se considera que el método comunista es el menos efectivo. Y entonces dice el Raf, ¿qué es lo que decís con respecto al método comunismo y entrarlo a la vida? Entonces, otra vez yo te digo, ¿por qué vos hiciste el mismo error como hicieron los comunistas, así entre comillas, en Rusia? Vos vas con el mismo error. Vos primero que nada tenés que preparar el pueblo y llevarlo a la altura del comunismo, de que ellos quieran estar en una comuna, en una distribución justa, de que vean de que solamente eso es la forma correcta. Entonces van a hacer ellos eso por ellos mismos. Vos no van a necesitar obligarlos, sino vos tenés que obligarlos a ellos por la fuerza. ¿Qué es lo que hizo Lenin? Él borró toda la propiedad, no tiene nadie nada, tomó todo de todos, todos se hicieron pobres. Las personas comían pasto y entonces no tuvieron alternativa. Él dijo, van a recibir medio kilo de pan si van ahí al Corjós. ¿Tienen ellos alternativa? ¿Así vos construís una sociedad nueva? ¿Esa es la actitud? ¿Y vos querés continuar con eso? Dicen ahora, digamos que la nación está lista. ¿Cuál es la efectividad
de esta distribución. Dice el Raf, si el pueblo está listo, todos los otros métodos no van a ser efectivos. ¿Vos entendés eso o no? Y preguntan, ¿qué quiere decir esto? Y dice el Raf que todo el tipo de existencia fuera del comunismo no va a ser efectivo. ¿Por qué? Preguntan. Y el Raf dice, ¿por qué ellos van a querer solamente eso? ¿Qué es lo que vas a hacer? Si la persona internamente, a través de los cambios interiores que la naturaleza va a hacer en él. La naturaleza. Acá nosotros tenés que decir, a pesar de que nosotros no amamos de trabajar con estos datos, pero si vos haces una corrección en la naturaleza humana, entonces a partir de esa corrección no va a poder vivir de otra manera. Traele $1.000.000 al día y eso para él no va a ser un incentivo, no va a ser una motivación por la cual trabajar. Él va a querer trabajar conjuntamente con todos en una sociedad linda, comer conjuntamente con ellos, trabajar conjuntamente con ellos en una actitud buena, tener vacaciones juntos, divertirse juntos. ¿Qué va a hacer él con ese millón? Él va a querer hacer las cosas junto con sus hijos, con su mujer, con su familia. Con eso él va a sentir satisfacción. Pero lo necesario sí, tiene que haber. Primero, otra vez. Lo necesario, eso no se tiene que ver, y después la educación integral, y después, de acuerdo a la educación integral, entonces sí, la realización. Dicen, sí, esto está entendible. Yo quiero preguntar desde otro punto de vista, de lo que es el colectivo. Nosotros recibimos ahora distintos servicios del Estado, que ella administra estos servicios. Nosotros como nación, ¿qué es lo que es mejor, más efectivo? Que la nación administre, aunque fracasa en ese sentido, o que lo administren manos privadas, que puede hacer este servicio de una forma más económica, de forma efectiva con respecto a los consumidores. Dice el Raf, yo me siento entre ustedes, yo me sorprendo. El mismo error. Educación tiene que haber. ¿Qué es lo que...? Si hay educación y la persona cambia, y entonces él te va a decir qué es lo que quiere. Dice, sí, dice ahora, pero supongamos que yo soy una parte del público y yo digo, dice el Raf, no, entonces yo no te voy a tener que decir, vos vas a decir eso. ¿Qué quiere decir educación? De que vos empezás a recibir una sensación y una mente de que es mejor. Yo te elevo a vos a una situación en la cual vos podés decir por vos mismos, ahora yo veo de que estar en una distribución justa, en una forma que sea todo para lo necesario, esté para todos, y que todo el resto pertenece al general de la sociedad y también al general de la humanidad, y de esta forma nosotros nos identificamos con la naturaleza y revelamos en la naturaleza una profundidad mayor y mayor espiritual. Eso es lo mejor. La persona por sí misma tiene que decir así, y entonces de acuerdo a su querer vos podés conjuntamente con él organizar este cambio. No antes que eso, no un momento antes que eso. Dicen, ok, voy a tratar de preguntar desde lo que es el punto de la naturaleza. El tema, dice, el tema de lo que es la propiedad privada es algo lo más natural. Y dice el Raf, no, ¿por qué? Y dicen, no, para seguridad, la responden. Y él dice el Raf, no, para la seguridad vos tenés que hacer lo que es un sótano o una parte protegida dentro de la tierra, mantener las cosas y tener miedo de que... y así vivir. Y si no, para que los huracanes, las otras personas y demás vengan. Esta es al fin y al cabo la forma que vos tenés que hacer, si vos andás de forma individualista. Esto es lo que hacen los americanos hoy en día. Dicen, la pregunta es así, debido a que yo tengo la mente abierta para escuchar eso de la educación integral, tengo que estar seguro de que mi familia tenga comida. Y entonces dice el Rab, no, esto puede ser justamente porque tus hijos no tengan que comer y Dios no quiera esto. Y si llega, y entonces ¿qué vas a hacer? Vas a venir a la educación integral. La naturaleza te va a obligar. No de que Dios no quiera que yo te lo deseo a vos, sino que la naturaleza te va a obligar en esa forma. O desde todo el bien o desde el pesar. Dicen, yo trato de aclarar cuáles van a ser los sistemas económicos que le van a satisfacer a todos lo necesario.
Dice el Raf, no se necesita más de... Yo veo acá este grupo, al fin y al cabo ustedes hagan el nuevo programa económico. ¿Qué es lo que quiere decir distribución justa? Y todo el resto que quede para el Estado. Todo el resto de lo que hay de más. ¿Cuál es el problema de una distribución justa? Si, digamos, en el Estado de Israel hay 8 millones de personas y cada uno necesita recibir una provisión. Es decir, una provisión para lo normal y suficiente. ¿Cuánto esto puede ser? 20.000 shekel para cada familia, o cuánto para que yo tenga todo satisfecho, y todo el resto va para lo que es inmuebles para todos, para el desarrollo de sistemas sociales, colegios, la salud y demás. ¿Hay un problema de hacer un cálculo en la economía? No, dicen, no es un problema, pero con respecto a lo que es la propiedad, no, dice el Raf, no hay propiedad. Hay una propiedad mínima de lo que necesitas. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Una casa? Sí. ¿Un auto? Si necesitas, sí. Algo, las cosas en la casa, la pensión, vacaciones, las personas comunes que tienen la persona. Acá como si fuera media clase. Y eso ahí, multiplicarlo por los 8 millones de personas, los habitantes del país. Y eso es un problema de hacer un cálculo y de cómo es que nosotros hacemos eso. El tema, dicen, no es hacer un cálculo, sino hasta dónde la nación está educada. Dice, muy bien, dice el Raf, muy lindo. Dicen, no, preguntan, hasta dónde la nación está de acuerdo, el pueblo está de acuerdo. Esto es justamente una función dentro de lo que es el cálculo económico. Y dice el Raf, ¿por qué es una función? No, dicen no, también sobre lo que es el papel. Si mañana todos quieren compartir todo, hay un momento, dice, esto es una función de que se puede asegurar esto consumo básico. Entonces, que la medida de educación, esto es lo crítico, esto es lo que cambia, el acuerdo que hay en el pueblo. Pero nosotros nos movimos un poquito. Nosotros queríamos hablar sobre lo que es acá el tema de la última generación, lo que es la propiedad privada en el tiempo de la historia. Eso causó el desarrollo. Eso nos llevó a nosotros a renovaciones, tecnologías, al desarrollo, al avance, en todos los ámbitos, en todos los temas. ¿Cómo esta propiedad privada, cómo nosotros la podemos llevar a partir del Estado nomás? ¿Qué interés puede haber acá de crecimiento y demás? Y dice el equilibrio con la naturaleza. ¿Por qué ustedes piensan que un desarrollo sin límite es la tendencia y la meta y la forma linda y correcta? ¿De dónde ustedes toman esto? Ustedes quieren del mismo ego particular hacerlo continuar a todo el mundo y sentir de que no hay ningún fin. Por favor, ¿no es suficiente para vos el planeta Tierra? Saltá a la Luna, saltá al planeta Marte y demás. Yo no entiendo de dónde es que vos tomás estas cosas. Dicen, no, a lo mejor yo no pregunté correctamente. Yo lo que pregunté es que lo que es la propiedad privada, es decir, de que la persona tenía un interés propio. Dice el Raf, esto es debido a que no tenía nada, pero cuando vos llegás a una altura relativa normal, más adelante tenés un problema. A partir de ahí no estás satisfecho. Vos no recibís una satisfacción de ese añadido. Fuera de que introducís acá un elemento además educacional, y entonces vas a ver que esto no trabaja, y entonces ¿cómo es que vos le vas a dar una satisfacción en contra de esto a las personas? Ellos se encuentran en depresión, van a las drogas, no saben qué hacer. ¿Vos qué vas a hacer con eso? Dentro de poco vas a tener a lo mejor el 90% de la población desempleada. ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Sobre qué desarrollo, sobre qué avance ustedes sueñan? ¿De acuerdo a qué viven? No de acuerdo a las estadísticas, no de acuerdo a la tendencia de lo que pasa en el mundo. Dicen, preguntan, usted habla... yo hablo ahora sobre... Dice el Rab, si vos haces estas formas de forma correcta, vos vas a ver hasta dónde tenés cosas que sobran, porque lo sobrante en lo que es todo lo que hay, por ejemplo, en el sistema de salud, vos podés borrar el 90% y las personas van a ser más saludables. Dicen, si me toman lo que es la propiedad privada, ¿qué me va a dar
un incentivo para desarrollar. Y dice el Raf, la educación. Vos dijiste antes la educación, de que antes de que nosotros hagamos cambios en la sociedad, en todo este nuevo modelo, nosotros debemos una educación. Entonces yo te digo, ¿para qué? ¿Cómo? ¿Para qué se necesita esto? Para satisfacer a las personas llenados satisfacciones por encima del nivel necesario, que él participe con todos, que él reciba una satisfacción de que él se encuentra con todos juntos en una sola sociedad, en un solo abrazo. Eso es el tema de la educación. Yo entiendo de que ahora está muy lejos de la persona, pero nosotros podemos llegar a esto. Primero, y aparte, debido a que la persona no tiene otra satisfacción, o si no él necesita drogas, o en contra de la depresión medicamentos. Es nuestra tendencia desde dentro, interna. Nosotros acá no borramos estas etapas no determinamos estas etapas del desarrollo porque nos parecen buenas o no. No, ellas son necesarias delante nuestro. Dejen de oponerse a ellas. Vamos a ver esta verdad por una parte. Por otra parte, nuestra actitud es egoísta y nosotros vamos a tener que pasar de una a la otra de acuerdo a lo que pasa. Cuanto que estemos de acuerdo, cuanto que estemos en correspondencia con eso, vamos a ganar. Yo estoy nada más que tenemos que aprender de la naturaleza. ¿Y qué es lo que me importa a mí lo que piensan los nuevos economistas, así o así, de acuerdo a los ejemplos o de acuerdo a la historia? Hay hechos acá. Pregunta, nosotros estamos acá llegando al fin del programa y nuestro tema hoy en día es lo que es la propiedad privada. ¿Cómo usted ve, qué otra forma va a recibir lo que es la propiedad privada? Dice el Raf, cada persona necesita que tenga algo personal en lo que es el sistema, en el marco de su casa, su familia, todo lo que es la familia y demás, hijos, mujer, todo eso va a estar siempre en mi entorno. Eso viene de la naturaleza. Lo que viene de la naturaleza yo lo recibo hacia el 100%. Ahora, de acuerdo con eso, entonces yo tengo que tener una casa, una pensión, estudio para los hijos, todas estas cosas. Yo sobre todas esas cosas necesito tener una cobertura. Esto es lo que se llama necesario, indispensable. Esto tiene que ser, hace como si fuera acá una cuadrícula, esto es el hombre. Después de que yo tengo esto, después de que yo está satisfecho mi cuerpo, después de que yo estoy acá en una familia, de que yo tengo esto, tráeme una educación de que todo el resto, sobre todo el resto, yo de verdad pienso sobre los demás. Pero después de que esto se encuentra, es decir, hay acá una combinación, hay una propiedad privada y hay una propiedad general. Sobre la propiedad privada, vos me tenés que dar una seguridad de que eso no me va a faltar. Sobre la propiedad general, pública, vos me tenés que traer una educación de que yo anule todo el resto fuera de lo que es la propiedad particular y que yo quiera que todo eso pertenezca al colectivo. Muy bien, dicen. Entonces, queridos televidentes, muchas gracias por estar con nosotros en nuestro programa La Solución. Esperemos de poder seguir hablando sobre otros temas. Y dice el Raf, sí, pero sobre la economía futura. Muchas gracias entonces y que tengan un buen día.